Mis padres pidieron ante el juez que me quitaran todos mis bienes, cada propiedad, cada cuenta y cada derecho construido con años de trabajo, hablándolo en voz alta como si yo ya no formara parte de su sangre sino de una disputa legal más. Escucharlos exigirlo frente a todos me heló el pecho, no por sorpresa, sino por la frialdad con la que lo hicieron, tomados del brazo, proyectando una seguridad que solo tiene quien cree que ya ganó antes del veredicto. Mi madre vestía su traje beige impecable, erguida, serena, mientras mi padre avanzaba con reloj brillante y una sonrisa tranquila que conocía demasiado bien, la misma que usaba cuando convertía decisiones crueles en actos necesarios. No hubo saludo ni duda, me miraron como se observa un trámite que debe resolverse rápido. Yo permanecía sola en la mesa, con el bolso cerrado sobre las piernas y un sobregrueso resguardado entre mis manos firmes. Escuché cómo enumeraban casas, cuentas y contratos reduciendo mi vida a cifras recuperables. Sonreían confiados, seguros de que todo terminaría ahí. Pero cuando el actuario abrió el expediente, revisó una hoja específica y pronunció una sola frase, el color abandonó sus rostros al mismo tiempo. El abogado de mis padres se puso de pie con una calma ensayada y comenzó diciendo que estaban ahí para proteger el patrimonio familiar, frase que sonó elegante pero escondía algo mucho más duro. Querían transferir a su nombre cada propiedad que yo administraba, congelar mis cuentas y revocar el poder que mi abuelo me había otorgado años atrás. Habló de incapacidad financiera, de decisiones impulsivas y de un supuesto riesgo que, según él, yo representaba para la estabilidad del legado familiar. Escuchar mi nombre acompañado de términos técnicos, como si fuera un expediente defectuoso, me obligó a apretar el sobre dentro del bolso para no reaccionar antes de tiempo. Mencionaron ventas que, según ellos, no estaban autorizadas, movimientos bancarios que calificaron como sospechosos y contratos que insinuaron habían sido firmados bajo presión. Cada palabra parecía diseñada para sembrar duda en la sala. No gritaban, no hacía falta. El tono firme, casi paternal, buscaba convencer al juez de que actuaban movidos por responsabilidad y no por ambición. Presentaron copias de estados de cuenta subrayados, gráficas impresas y una carpeta gruesa que depositaron frente al estrado con un gesto medido, como si estuvieran entregando pruebas irrefutables. Mientras hablaban, sentí como algunas miradas del público cambiaban. Murmullos discretos comenzaron a recorrer las bancas. Escuché la palabra irresponsable salir de la boca del abogado, seguida de la insinuación de que yo no estaba preparada para manejar cifras tan altas sin supervisión. Mi madre asintió levemente en el momento exacto en que mencionaron decisiones emocionales, reforzando la idea de que todo aquello era por mi propio bien. Mi padre mantuvo la vista al frente, evitando mirarme, como si sostener contacto visual pudiera debilitar su argumento. El juez escuchaba sin interrumpir, tomando notas breves. Cada pausa del abogado parecía calculada para que el silencio pesara más que la acusación misma. Hablaron de proteger inversiones, de prevenir pérdidas futuras, de garantizar transparencia. La narrativa era clara, yo era el riesgo, ellos, la solución. Respiré hondo y mantuve la espalda recta. No levanté la voz, no discutí, no intenté interrumpir. Sabía que cualquier reacción impulsiva confirmaría lo que intentaban pintar ante todos. Dejé que terminaran su exposición completa, que enumeraran cada exigencia, que repitieran su solicitud formal de transferir de inmediato todos mis bienes bajo su administración temporal. Temporal, dijeron, como si el tiempo no pudiera convertirse en definitivo. Cuando finalmente concluyeron, el abogado pidió al juez que dictara medidas preventivas urgentes. En ese instante sentí que la presión en la sala alcanzaba su punto más alto, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Sin embargo, en lugar de responder con palabras, abrí lentamente mi bolso y toqué el borde del sobre que había guardado desde antes de entrar. No iba a defenderme con discursos. Iba a dejar que los documentos hablaran por mí. Cuando el abogado terminó su exposición, el silencio que quedó en la sala no fue neutro, fue incómodo, inclinado claramente hacia su versión. El juez revisó las carpetas que le habían entregado y asintió con gesto serio, lo que desde mi lugar se sintió como una señal peligrosa. Nadie a mi lado, ninguna mano sobre mi hombro, ningún susurro de apoyo. Frente a mí estaban mis propios padres y detrás de ellos algunos familiares que habían acudido como espectadores silenciosos,
convencidos de que estaban presenciando el momento en que recuperarían lo que siempre consideraron suyo. No llevé abogado ese día, decisión que muchos habrían considerado imprudente. Sabía que esa ausencia reforzaba la imagen que intentaban construir sobre mí, la de alguien incapaz de anticipar consecuencias. Escuché cómo el abogado mencionaba la falta de representación legal como un detalle más que probaba mi supuesta inestabilidad. Sentí varias miradas dirigirse hacia mi mesa vacía, evaluando, juzgando, concluyendo sin conocer la historia completa. El juez preguntó si deseaba responder a las acusaciones en ese momento. La pregunta quedó suspendida en el aire como una última oportunidad para defenderme con palabras. Pude haber explicado el origen de cada transferencia, justificar cada firma, narrar los años de trabajo que nadie quiso reconocer. Sin embargo, entendí que ese no era el terreno correcto. Discutir habría convertido la audiencia en un intercambio emocional que solo alimentaría la narrativa de que actuaba por impulso. Mi madre evitaba mirarme directamente, su atención estaba fija en el estrado, como si todo aquello fuera un trámite necesario. Mi padre mantenía la postura firme, pero noté algo distinto en su respiración, más acelerada de lo normal. Quizá era imaginación mía, quizá solo tensión natural del proceso, aunque algo me decía que la seguridad absoluta con la que entraron comenzaba a resentirse. El juez volvió a preguntar si tenía algo que agregar antes de considerar medidas provisionales sobre mis bienes. Esa palabra, provisionales, retumbó dentro de mí con un peso real. Si aceptaban congelar cuentas o transferir administración, el daño sería inmediato y complicado de revertir. Podían bloquear accesos, paralizar proyectos, afectar a empleados que dependían de decisiones que solo yo conocía en detalle. Apreté el sobre dentro del bolso y sentí el relieve del sello notarial bajo mis dedos. No era un documento común ni una simple aclaración contable. Era algo que cambiaría por completo el enfoque de la audiencia, pero aún no era el momento exacto. Necesitaba que quedara claro que yo no estaba reaccionando por miedo, sino esperando el punto preciso. Respiré profundo, levanté la mirada y respondí con voz firme que no haría comentarios verbales por ahora, que prefería presentar documentación formal ante el tribunal para su revisión. El abogado de mis padres sonrió con discreción, interpretando mi silencio como rendición anticipada. Varios murmullos recorrieron las bancas, reforzando la sensación de que estaba quedando sola frente a un bloque sólido y organizado. En apariencia, todo indicaba que estaba perdiendo terreno. Sin defensa visible, sin discursos dramáticos y con la autoridad inclinándose hacia revisar medidas preventivas, la balanza parecía inclinarse del lado contrario. Sin embargo, mientras el juez ordenaba que se registrara mi decisión de presentar pruebas documentales, supe que el verdadero inicio de la audiencia apenas estaba por comenzar. Cuando el secretario terminó de registrar mi declaración, deslicé lentamente el sobre fuera del bolso y lo sostuve entre las manos unos segundos antes de entregarlo. No lo hice con prisa ni dramatismo. Quería que el gesto fuera claro, firme, imposible de interpretar como reacción impulsiva. El sello notarial brilló bajo la luz del tribunal cuando lo coloqué sobre la mesa y pedí que fuera incorporado al expediente como prueba documental directa. El abogado de mis padres inclinó el cuerpo hacia adelante apenas lo suficiente para observarlo y dejó escapar una sonrisa breve, cargada de condescendencia. Comentó que seguramente se trataba de justificantes de movimientos recientes o de alguna carta explicativa sin peso legal. Su tono buscaba restarle importancia antes de que siquiera fuera abierto, como si anticipar su irrelevancia pudiera neutralizarlo. El juez autorizó al actuario a recibir el documento y verificar su contenido. Observé cada movimiento con atención, la revisión del sello, la comprobación de firmas externas, el registro en acta. Nada de eso era improvisado. Cada paso seguía el protocolo que yo misma había investigado durante semanas antes de llegar a esa audiencia. Cuando el sobre fue abierto, el primer documento que extrajeron era una certificación notarial acompañada de anexos registrales. El actuario comenzó a leer en voz alta los datos básicos: número de escritura, fecha de protocolización, entidad emisora. Hasta ese momento, el ambiente seguía inclinado hacia la calma arrogante de mis padres, convencidos de que aquello no alteraría el rumbo del proceso. Sin embargo, al avanzar en la lectura, el funcionario hizo una pausa leve, apenas perceptible, pero suficiente para que el silencio en la sala se volviera más denso.
Volvió a revisar la hoja, acercándola un poco más a la luz, y continuó leyendo con un tono ahora más cuidadoso, como quien confirma algo que no esperaba encontrar. El abogado pidió ver el documento de cerca, pero el juez indicó que primero se terminara la lectura oficial. Mis padres intercambiaron una mirada breve, la primera señal de incomodidad desde que había iniciado la audiencia. No era pánico aún, pero sí una grieta en la seguridad que habían exhibido minutos antes. El actuario siguió enumerando datos técnicos, titularidades, fechas de inscripción, cláusulas anexas. Cada línea parecía desmontar una parte del argumento que habían construido. Escuché cómo el murmullo del público regresaba, esta vez con un matiz distinto, menos inclinado hacia la duda sobre mí y más hacia la incertidumbre general. Finalmente, el funcionario detuvo la lectura, respiró hondo y dirigió la vista al juez antes de pronunciar la observación que cambiaría el ritmo de todo el proceso. Explicó que, según el registro presentado, varias de las propiedades reclamadas no figuraban bajo la titularidad que la parte demandante había declarado en su solicitud inicial. El abogado se irguió de inmediato, solicitando revisar la autenticidad del documento, mientras mis padres permanecían inmóviles, atentos a cada palabra que seguía. Entonces, el actuario añadió con precisión formal, dejando que cada sílaba cayera con peso propio en la sala. Esto no está registrado a su nombre. Después de esa frase, la sala dejó de inclinarse hacia un solo lado. El abogado pidió la palabra de inmediato, argumentando posible error en el registro o desactualización de datos, pero el juez solicitó orden y permitió que se continuara con la revisión completa de los anexos incluidos en mi entrega. Sabía que ese era el momento clave, no bastaba con un detalle aislado, necesitaba una secuencia sólida que mostrara coherencia. El actuario tomó el siguiente documento, una certificación del registro público con código de verificación digital. Leyó el número de folio, la fecha exacta de inscripción y el nombre de la persona que figuraba como titular actual. No era el que mis padres habían declarado en su demanda. Tampoco era una transferencia reciente hecha en secreto. La inscripción tenía varios años de antigüedad y estaba respaldada por escritura protocolizada ante notario. El abogado intentó intervenir señalando que podían existir acuerdos privados no registrados, pero el juez lo interrumpió para recordar que en materia de propiedad lo inscrito formalmente prevalece sobre declaraciones verbales. Sentí como la tensión comenzaba a cambiar de dirección. Mis padres ya no sostenían la misma postura relajada. Mi madre revisaba sus propias copias con rapidez, como buscando un dato que corrigiera la lectura oficial. El siguiente anexo correspondía a un inventario certificado de activos empresariales. Se detallaban participaciones, porcentajes y derechos administrativos. Cada cifra estaba acompañada de firma digital y validación institucional. Documento tras documento, el patrón se repetía. Lo que reclamaban como propio no coincidía con lo asentado legalmente. Observé el ritmo con el que avanzaba la revisión. Documento leído, reacción contenida, silencio denso, siguiente documento. El juez tomaba notas más extensas ahora. El abogado ajustaba su estrategia sobre la marcha, pidiendo tiempo para cotejar copias, aunque ya no hablaba con la misma seguridad inicial. Cuando llegó el turno de revisar los estados financieros certificados, quedó claro que las cuentas señaladas como riesgo estaban bajo una estructura de administración distinta a la que habían descrito. No solo no existía desvío, sino que los movimientos cuestionados correspondían a operaciones autorizadas dentro de un marco previamente aprobado. El murmullo en la sala regresó con fuerza, pero esta vez no era contra mí. Las miradas cambiaron de dirección, evaluando a quienes minutos antes parecían dueños absolutos de la verdad. Mi padre cruzó los brazos, gesto que siempre hacía cuando se sentía presionado, y evitó mirar hacia el estrado. El actuario cerró una carpeta y abrió la siguiente, confirmando que todos los documentos compartían el mismo origen formal y estaban certificados conforme a la normativa vigente. Ya no se trataba de una sola discrepancia, sino de un conjunto consistente que contradecía la base misma de la demanda. La presión dejó de estar sobre mis hombros y comenzó a trasladarse al otro lado de la mesa. Aún no era una caída definitiva, pero la narrativa que habían construido empezaba a mostrar grietas visibles. Sabía que esto apenas era el inicio del rastro completo que había preparado, y que lo que seguía sería todavía más difícil de explicar para ellos.
El ambiente en la sala ya no tenía la misma dirección de minutos antes. Lo que comenzó como una revisión para validar la demanda se había transformado en un análisis mucho más profundo sobre la legitimidad de lo que reclamaban. El juez pidió que se continuara con la lectura completa del expediente que yo había presentado, señalando que, ante las inconsistencias detectadas, era necesario revisar cada elemento con precisión. El siguiente documento que el actuario extrajo no estaba relacionado con titularidad de propiedades, sino con movimientos administrativos internos dentro de la empresa familiar. Era un reporte de autorización de transferencias firmado años atrás, cuando aún trabajábamos bajo la misma estructura. Reconocí el formato de inmediato. Era uno de los registros más delicados porque contenía validaciones cruzadas de quienes tenían facultades de aprobación. Mientras el funcionario leía, mencionó fechas específicas, montos exactos y códigos de autorización que coincidían con operaciones que el abogado había señalado como irregulares. Sin embargo, al llegar al apartado de validación, hizo una pausa más prolongada que las anteriores. Giró ligeramente el documento hacia el juez para que confirmara lo que estaba observando. El nombre que figuraba como autorizante principal no era el mío. Era el de mi padre. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Ya no era el murmullo curioso de antes, sino una quietud absoluta, de esas que anuncian que algo acaba de cambiar de lugar. El actuario continuó leyendo los anexos vinculados a ese reporte, firmas digitales, sellos de validación, registros de acceso al sistema corporativo. El abogado pidió ver el documento de inmediato, revisándolo con rapidez creciente, como si buscara una falla técnica que lo invalidara. Mi padre, en cambio, permaneció inmóvil unos segundos antes de inclinarse hacia adelante, intentando observar sin levantarse del asiento. El funcionario procedió con el siguiente registro vinculado a la misma operación. Nuevamente aparecía la cadena de autorización completa, y otra vez el nombre responsable de la aprobación coincidía con el suyo. No era un error aislado, era un patrón administrativo claro. El juez dejó la pluma sobre la mesa y miró directamente hacia la parte demandante. Su expresión ya no era neutral, sino inquisitiva, evaluando no solo la validez de la demanda sino la posible responsabilidad detrás de las acusaciones presentadas. Entonces formuló la pregunta que marcó el primer quiebre real en la audiencia. ¿Desea explicar por qué los movimientos que señala como irregulares fueron autorizados desde su propio usuario administrativo? Mi padre abrió la boca para responder, pero ninguna frase salió de inmediato. La seguridad con la que había entrado al tribunal se diluía frente a un registro que no podía desmentir sin contradecir documentos certificados. Por primera vez desde que inició la audiencia, el peso de la sospecha dejó de estar sobre mí y cayó directamente sobre él. Después de la pregunta del juez, mi padre intentó recuperar el control diciendo que esas autorizaciones se habían dado bajo un acuerdo interno que yo ahora estaba usando a mi favor. Su explicación fue confusa, demasiado general para un registro tan específico. El abogado intervino para reforzar la idea de que existía una estructura familiar previa donde ciertas decisiones se tomaban por consenso, pero el problema ya no era administrativo, la contradicción estaba documentada. El juez pidió que se aclarara bajo qué fundamento entonces se estaba solicitando la transferencia total de mis bienes si los movimientos cuestionados contaban con autorización formal de la misma persona que ahora los calificaba como indebidos. El silencio que siguió no fue estratégico, fue incómodo. Fue entonces cuando el abogado cambió de enfoque. Dejó de insistir en las supuestas irregularidades financieras y comenzó a hablar de la protección integral del patrimonio, mencionando un documento distinto. Un testamento modificado meses antes del fallecimiento de mi abuelo. Ese nombre cambió el aire en la sala. Ya no se trataba solo de cuentas o propiedades actuales, se trataba del origen de todo. Explicaron que existía una versión posterior del testamento que debía ser considerada válida y que, según ellos, alteraba la distribución original de acciones y facultades administrativas. Argumentaron que yo estaba ejerciendo derechos que podían estar sujetos a revisión por esa actualización. Escuchar eso confirmó lo que había sospechado desde el inicio. La demanda no era simplemente una reacción a movimientos financieros, era un intento de reabrir una herencia que ya había sido protocolizada años atrás. La estrategia consistía en debilitar mi posición actual para luego cuestionar la base legal que me otorgaba control.
El juez solicitó que se presentara copia certificada de ese supuesto testamento modificado. El abogado admitió que aún no estaba integrado formalmente en el expediente porque estaba en proceso de validación. Esa frase generó un nuevo murmullo en la sala. Pretendían usar un documento no incorporado oficialmente para justificar una medida inmediata sobre mis bienes. Respiré con calma. Sabía exactamente a qué versión se referían y también sabía algo que ellos no esperaban que yo supiera. El testamento original de mi abuelo no solo estaba registrado y protocolizado, incluía una cláusula específica sobre intentos de impugnación por parte de beneficiarios directos. El conflicto dejaba de ser una discusión sobre administración para convertirse en una disputa por el control total del legado familiar. No buscaban proteger nada, querían recuperar poder. Mientras el juez ordenaba que cualquier documento sucesorio debía presentarse con certificación completa antes de ser considerado, comprendí que la audiencia había escalado a un nivel más profundo. Ya no era una hija defendiéndose de acusaciones financieras. Era la heredera enfrentando un intento calculado de desplazamiento. Apreté los dedos sobre la mesa con firmeza. Lo que seguía no solo desmontaría la narrativa económica, sino que revelaría el verdadero motivo detrás de todo aquel proceso. Cuando mencionaron el supuesto testamento modificado, supe que era el momento de llevar la audiencia a un terreno donde ya no cupieran interpretaciones familiares. Pedí la palabra y solicité que se integrara al expediente un segundo paquete documental que había preparado precisamente para ese escenario. No era un simple respaldo. Era la certificación institucional completa sobre la sucesión y la administración del patrimonio. El actuario recibió la nueva carpeta y comenzó el protocolo de verificación. Esta vez no solo revisó sellos notariales, sino códigos de autenticidad emitidos por el registro público y constancias electrónicas con validación digital. Cada hoja estaba foliada y vinculada a una cadena oficial que podía confirmarse en línea mediante número de referencia. El juez autorizó la lectura de los puntos clave. Se trataba de una certificación expedida por la notaría que había protocolizado el testamento original de mi abuelo. En el documento se establecía que no existía modificación posterior registrada ni instrumento adicional que alterara la distribución ya inscrita. La fecha de emisión era reciente, solicitada semanas antes de la audiencia, y confirmaba que la única versión válida era la que me otorgaba facultades plenas. El abogado intentó argumentar que podría existir un instrumento privado aún no incorporado al registro, pero el juez fue claro al señalar que, sin protocolización ni inscripción oficial, cualquier versión alternativa carecía de efectos jurídicos. La palabra carecía cayó con fuerza en la sala. A continuación, el actuario leyó una constancia emitida por el banco principal donde se administraban las inversiones heredadas. El documento certificaba que las cuentas estaban bajo una estructura fiduciaria creada conforme al testamento original y que cualquier intento de modificación requería el cumplimiento de cláusulas específicas, incluyendo la aprobación del beneficiario principal, es decir, yo. Mi madre bajó la mirada por primera vez desde que inició la audiencia. Mi padre sostuvo la carpeta frente a él como si pudiera encontrar una salida entre las hojas que ya no coincidían con su versión. El ambiente dejó de ser una disputa familiar y se transformó en un procedimiento formal donde cada institución confirmaba la misma realidad. El juez pidió que se verificara en tiempo real uno de los códigos digitales incluidos en la certificación. El actuario ingresó el número en el sistema oficial y proyectó la validación en pantalla. La confirmación apareció con fecha, hora y sello institucional activo. Ya no era mi palabra contra la suya. Era el registro público, la notaría y la entidad bancaria respaldando la misma estructura legal. La narrativa que intentaron construir comenzaba a desmoronarse no por emoción, sino por procedimiento. Mientras el juez tomaba notas finales sobre esa sección del expediente, comprendí que el siguiente paso no solo desmontaría la supuesta modificación testamentaria, sino que revelaría por qué habían insistido tanto en acelerar medidas sobre mis bienes antes de que todo esto fuera revisado. Con las certificaciones institucionales ya integradas, el juez preguntó si existía algo más que debiera considerarse antes de cerrar la etapa probatoria preliminar. Sabía que ese era el momento exacto para presentar la pieza que explicaba la urgencia con la que habían intentado intervenir mis bienes. Solicité que se incorporara un respaldo digital previamente autenticado por perito en informática forense.
El actuario recibió una memoria sellada y el dictamen técnico correspondiente. No era una grabación clandestina ni algo obtenido de forma irregular. Se trataba de registros oficiales de acceso al sistema corporativo y correos electrónicos internos recuperados conforme a protocolo legal. El juez autorizó la reproducción de los extractos relevantes. En la pantalla apareció primero el historial de accesos administrativos al portal donde se gestionaban las acciones empresariales. Las fechas coincidían exactamente con los días previos a la demanda presentada en mi contra. El usuario que intentó modificar la estructura de control no era el mío. Era el de mi padre. Se proyectaron los intentos fallidos de cambio de titularidad y las solicitudes enviadas al área de sistemas para elevar permisos de administración. Todas habían sido rechazadas automáticamente porque requerían doble validación conforme al fideicomiso activo. El peritaje confirmaba que no existía suplantación ni manipulación externa. Los accesos provenían de dispositivos vinculados a su cuenta registrada. El abogado intentó objetar la interpretación del contenido, pero el dictamen técnico era claro. Los movimientos ocurrieron antes de iniciar el proceso judicial, no después. La secuencia temporal revelaba algo evidente. Primero se intentó modificar el control digital. Al no lograrlo, se presentó la demanda solicitando transferencia de bienes por vía judicial. Luego apareció en pantalla un correo electrónico enviado desde su dirección oficial al asesor legal semanas atrás. El contenido no era emocional, sino estratégico. Hablaba de agotar la vía administrativa y, en caso de no prosperar, iniciar procedimiento para recuperar control total. Esa frase quedó proyectada unos segundos más de lo necesario. La sala permaneció en silencio absoluto. No era un murmullo de sorpresa, sino una comprensión colectiva de lo que implicaba esa secuencia. No se trataba de proteger patrimonio ni de corregir supuestas irregularidades. Había un intento previo de desplazarme del control antes de acudir al tribunal. Mi padre intentó explicar que se trataba de una revisión preventiva, pero el orden cronológico debilitaba cualquier versión alternativa. El juez pidió que el dictamen pericial quedara integrado formalmente y solicitó aclaración directa sobre el propósito de esos accesos. Por primera vez desde que inició todo, la mirada del juez no estaba dirigida hacia mí para evaluar mi defensa, sino hacia quien había promovido la demanda. El peso de la sospecha ya no era difuso. Estaba respaldado por registros técnicos y comunicaciones verificables. Mientras observaba la pantalla apagarse después de la proyección, entendí que lo que seguía no solo evidenciaría la intención de recuperar control, sino el verdadero objetivo que habían estado intentando alcanzar desde el principio. Con la prueba digital ya integrada, la audiencia había dejado de girar alrededor de mis decisiones administrativas. El foco estaba ahora en entender por qué habían intentado desplazarme con tanta urgencia. Fue entonces cuando pedí que se revisara el último documento que aún no había sido abierto dentro del primer sobre que entregué al inicio. El actuario extrajo una escritura complementaria vinculada directamente al testamento original de mi abuelo. No era una modificación, sino una cláusula anexa registrada el mismo día de la protocolización, diseñada para activarse solo bajo circunstancias específicas. Mientras comenzaba la lectura, sentí como el silencio en la sala se volvía más denso que en cualquier momento anterior. La cláusula establecía que, si algún beneficiario directo intentaba impugnar la administración designada o promover acciones legales para tomar control anticipado del patrimonio, sus derechos hereditarios quedaban automáticamente suspendidos hasta resolución judicial definitiva. Además, cualquier participación accionaria vinculada a esa persona sería congelada de inmediato como medida de protección del legado. El abogado pidió ver el documento con urgencia, revisando firmas, sellos y registros. Todo coincidía. Fecha, notaría, inscripción pública. No había vacío legal que permitiera ignorarlo. Mi padre comprendió el alcance antes de que el actuario terminara la lectura completa. Su expresión cambió de inmediato, no por enojo, sino por cálculo. Intentó argumentar que la demanda buscaba orden administrativo y no desplazamiento, pero el correo proyectado minutos antes contradecía esa narrativa. El juez tomó la palabra para dejar constancia de que la acción legal promovida encajaba dentro de los supuestos descritos en la cláusula. Eso significaba que, lejos de recuperar control, el proceso que iniciaron había activado la restricción sobre sus propios derechos sucesorios. Nunca quisieron todos mis bienes.
Querían ese documento fuera del expediente antes de que pudiera hacerse valer. Después de confirmar la validez de la cláusula, el juez dejó claro que la solicitud de transferencia inmediata quedaba rechazada y que, derivado de los intentos previos de modificación administrativa, se abriría una revisión adicional sobre la conducta procesal de la parte demandante. No fue un discurso dramático, fue una resolución técnica, pero suficiente para cambiarlo todo. La medida que buscaban imponer sobre mí terminó generando una restricción directa sobre sus propios derechos dentro del patrimonio. El abogado pidió un receso para analizar opciones, aunque el tono ya no tenía la seguridad inicial. Mi madre permanecía en silencio, con la mirada fija en la mesa. Mi padre evitó cualquier gesto impulsivo, sabía que cada palabra adicional podía agravar su situación. Lo que empezó como un intento de despojo terminó activando la protección que mi abuelo había previsto con precisión casi anticipada. Salí del tribunal sin celebración visible. No sentí euforia, sentí alivio. Durante semanas me preparé para ese momento, revisando registros, certificaciones y protocolos, sabiendo que no podía enfrentar una estrategia legal con emoción. Tenía que hacerlo con estructura. Días después, en casa, todo volvió a una calma distinta. Las decisiones empresariales continuaron bajo el mismo marco legal y las cuentas permanecieron intactas. La diferencia fue interna. Entendí que proteger lo construido también implica anticipar traiciones, incluso cuando provienen de la propia familia. Si hubieras estado en mi lugar, ¿habrías respondido de inmediato cuando presentaron la demanda o habrías esperado a reunir cada prueba antes de hablar? Te leo en los comentarios. Y si te interesan historias donde la verdad no se impone con gritos, sino con documentos, quédate para la siguiente.